Conmigo está Gerardo García. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas noches y pues gracias por el tiempo, el espacio y todo el rollo. Aquí estamos para discutir una vez más algún que otro tema que tengamos preparado por ahí. Ok, perfecto. Entonces, pues si gustas, vamos empezando con los temas. En este caso, tú ya tenías un tema preparado sobre YAML. ¿Quieres discutir? Sí, bueno, me dio un poco de interés. Estaba viendo en mi feed de noticias, y ahí había alguien que dedicó unas horas a, pues a, como quien dice, a ensuciar la reputación de este formato de configuración tan querido que muchos de nosotros hemos utilizado, que se llama YAML. Es Tiene una historia larga, digo, es, algo que salió del mundo de Python y es una forma muy fácil de como de escribir archivos de configuración y en general, poder vaciar metadatos en un formato legible por el humano. Pero, pues, lo que esta persona nos dice es que, a final de cuentas, YAML es una basura. No sé si tú estés de acuerdo con esto o has usado YAML en algún momento, pero el principal argumento de esta persona es que, pues, YAML es inseguro por default. En realidad muchas de sus estructuras y su flexibilidad de tipos es muy dada a que se puedan introducir inclusive comandos de línea de comandos directamente a la ejecución de tu shell, dado que YAML es usado muchísimo en el área de DevOps. Alguna vez tuve una posición de DevOps, había una herramienta muy, socorrida que se llama Ansible, y la mayoría del desarrollo en Ansible es el 90% es hacer, YAML configuration files, y muchos de esos este, mm, tienen archivos YAML que tienen comandos que se ejecutan directamente para crear, infraestructura en la nube o en tu proveedor de Platform as a Service. Y, pues, el argumento o la tesis de este rant es que no es seguro. YAML es algo la librería por default de YAML de Python te permite, cargar cualquier tipo de archivo, em, no importando dónde esté o qué haga o cuáles sean sus permisos, simplemente lo carga y lo ejecuta. Y es bastante. No sé si hayas tenido experiencia usando este tipo de archivo. Ah, sí, no, ¿para qué te echo mentiras? Ahorita lo uso diario. Ahorita en la chamba estamos con OpenShift, que es el sabor de Kubernetes de Red Hat. Y Ujú. diario estoy editando archivos YAML. También ya me tienen harto, la verdad. En el sentido de que es bien difícil detectar errores, ah, principalmente por la indentación. Ujú. Ah, pero ahí sí tengo que diferir contigo. Que sea inseguro por default no es así como que típico de YAML. También hay muchos otros formatos que tienen esas broncas. De hecho, así, todo lo que es serialización y deserialización tiene esa bronca de que tú puedes ejecutar código o tú puedes deserializar algo y que sea un vector de ataque. Am, Sí, a lo que entiendo es que sí había muchas personas que decían, no, pues sabes que este YAML sí. Me recuerdo mucho porque tenía una vulnerabilidad en una librería de Ruby para serializar y deserializarlo. Y así había, pues en el grupo de la máquina virtual hacía bromas oigan, no usen Ruby no, porque acá de serializar YAML está bien feo y debería ser hasta no ético tener que usar Ruby para eso. Pero así como que echando la Ruby, ¿no? Realmente. Pero así sí, al creo poquito tiempo después, sale una vulnerabilidad acá de Java de también de alguien que deserializaba otro formato. ujú. Y la misma, les dije, y ahora es el caso de Java, ¿verdad? Entonces ahí sí como que difiero de que es propio de YAML esas broncas, pero no, sí, No, la creo verdad que sí tiene muchas broncas este formato. Creo que sí, todos los formatos de serialización y deserialización tienen sus detalles y son,
pues se tienen que manejar con mucho cuidado de qué inputs le das a la deserialización. Pero en particular, el caso de YAML es que hay extensiones de YAML, digo, y te estoy hablando de memoria, no estoy seguro si así sea todavía, pero me parece recordar que puedes importar desde un archivo YAML, puedes mandar llamar o importar otro archivo YAML. Entonces, esa cadena de importaciones es la que le da un vector extra de de inseguridad que los demás no tienen. Porque, por ejemplo, en la deserialización y serialización de Java, pues simplemente son datos y ya, ahí quedó. No puedes extender el scope de lo que estás cargando en memoria. Y con YAML es muy fácil, nada más inyectarle ahí un directorio relativo que te cargue otro archivo YAML y vas a ejecutar muchísimas cosas más. Algo así tengo entendido, te digo, también ya tiene un montón que no uso nada del mundo de Python. Lo usaba sobre todo, te digo, con Ansible y con una cosa que se llamaba Boto, que es para, este, como, es como un wrapper alrededor de la API de AWS, hecho en Python y digo, hace 3 años era muy socorrido, no sé si todavía. Ujú. Y recuerdo también en lo que decías de Java, una de las primeras vulnerabilidades que aprendí a detectar cuando estábamos en eso de la Java, eh, ¿cómo se llama? La JSCP, la Java Software eh, Programmer Certification, algo así. Ah, sí, Java sí, sí, sí. Java JSPC, algo así. Ey. Me acuerdo que especialmente era así como un punto en los apartados de la certificación, de que muchas personas utilizan la serialización, la custom serialization para hacer vectores de ataque. Y había toda una unidad del material de la certificación alrededor de eso. Entonces sí, claro que es un problema bastante conocido. Pero bueno, y lo que menciona la persona que escribió este artículo es que Ujú. ha llegado a tal punto que Python ofrece dos operaciones para cargar un YAML, un YAML.load y un YAML.loadSafe. Y lo que argumenta es por qué demonios no la opción default es la safe. Ok, sí, 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 entiendo. Entonces, bueno, ahí ya la opción default siempre debe ser la más segura, pero bueno, del dicho al hecho se cae la sopa. No, sí, yo concuerdo mucho con eso, principalmente en lenguajes de programación. Ah, ah, yo estaba maravillado con un lenguaje hace un tiempo que se llama Ceylon, y ahí entre las muchas explicaciones decía es que lo más restrictivo debe de ser por defecto, para evitar así darte en el pie con la escopeta. Ah, pero en este caso así de YAML, lo que aparte de YAML de que no me gusta, aparte de su formato raro, am, y la indentación es que como ya se volvió tan universal, pues ahora que estoy acá en la parte de infraestructura como código y todo lo demás, le pasa igual que muchos otros formatos. Bueno, al menos yo no vi tanto esto en XML, porque en XML sí veía así mucha verbosidad, pero no veía que alguien embediera así scripts, que alguien incrustara así scripts en XML, y aquí en YAML está a la orden del día. Ahorita en varios proyectos en los que he trabajado, me toca así de que, a ver, vamos a provisionar este OpenShift o este Kubernetes, como lo que quieras usar. Y siempre veo gente que dice, pues mira, voy a hacer digamos, un cron job, o el equivalente que tienen en OpenShift. Y básicamente es poner un script dentro de una cadena de YAML. Y pues una cosa lleva a la otra, luego empiezas a tener templates, plantillas pues dentro de tu YAML, y luego empiezas a hacer incrustaciones de mapas, algo así bien raro que una vez me sacó, donde es que alguien me mostró que en YAML también puedes hacer map merge, así fusionar dos mapas de llaves y valores, y me quedé pero así viene en el spec, sí, sí viene en el spec y ahí lo puedes usar.
Y se me hizo bien raro porque la persona lo estaba haciendo así para hacer... para desplegar unos objetos en OpenShift, ¿no? O sea, yo pienso que la facilidad de usar YAML, porque no es así tan verboso como XML, que en XML sí le tenías que pensar así más y sí había así como que una validación por medio de ¿cómo se llama? Los DTD y todas las otras tecnologías para validar XML. En YAML casi no están y por lo tanto la gente mete muchas cosas ahí que no son configuración. O sea, le estás llamando configuración, pero no lo es a fin de cuentas. También estás metiendo código, estás metiendo plantillas, estás metiendo, así como tú dijiste, carga de otros archivos. Yo pienso que todas esas cosas juntas es porque no lo restringen lo suficiente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y como que se borra un poquito en lo que es ya un lenguaje de marca, un markup, y lo que es ya una herramienta de desarrollo. Y Sí. ahí en YAML en específico está muy desdibujada la línea, porque, por ejemplo, estamos hablando de los templates. O sea, sí, llega un momento en que abres un if, lo cierras abajo y haces un ciclo ahí, que yo siento que un configuration file, un YAML, no debería ser el lugar para hacer eso. Llega un momento también en el que embedes otros formatos. Me tocó un repollo ahí bien interesante una vez que estábamos tratando de inicializar una caja que iba a ser como era nuestro provisioning para que una de nuestras instancias de S2, S2 pudiera ser un builder, o sea, una instancia que genera imágenes de Docker. Entonces, todo lo de Docker, estábamos usando una herramienta que aceptaba configuración en JSON, pero se lo teníamos que pasar con el YAML de Ansible. Entonces, y el JSON dentro todavía tenía otro poco de YAML. Entonces, No manches. era como el, no sé, ver ese pedazo, ese archivo era como, fuck. Está bastante, bueno, ahí fue cuando dije, no hemos pasado del código espagueti en ninguna capacidad. Después de años de todo el tiempo decir, no, el código espagueti no debes de mezclar HTML con PHP, pero mezclar YAML dentro de JSON dentro de YAML está correcto de alguna forma. Eso sí, no, Claro. no se me... No, y la otra cosa interesante, y ahora que dijiste de lo de XML, no sé por qué XML no es como que algo más importante. Lo fue en su tiempo con todo el rollo de SOAP, con lo de Service Oriented Architecture, Service Oriented no sé qué platform, y todos los service, ¿cómo les llaman a esos? Toda la arquitectura SOA, que es bien, cuando me referencio a eso, cuando hablo de todo eso, me imagino así como 2005. Algo así. Ok, sí. Gente que desarrolla en .NET o en ¿cómo se llamaba esa cosa? Que desarrollaban con Java Beans y todo ese rollo. O sea, todo ese rollo súper corporativo, pero en realidad tenía una tecnología muy buena. Simplemente ahorita mencionaste los DSLs. O sea, y Sí, eh, sí. el hecho de que la capa de transportación de los datos te pudiera dar la definición de qué datos eran correctos pasar y qué datos no. Eso, pues, hasta muy últimamente lo estás empezando a ver en otros lados. Por ejemplo, el YAML no lo tiene. JSON, hay cosas parecidas, pero no mucha gente las implementa. No sé por qué tuvo tan mala reputación y nunca despegó. O, por ejemplo, si SOA y toda esa cosa monstruosa que se utilizaba para Enterprise, en realidad era como, bueno, mucha gente me da la idea como de que era muy over-engineered, como Ujú. que le metieron ingeniería de más y se la complicaban de más, pero había cosas muy buenas de ahí que nunca se rescataron, entonces no entiendo qué pasó ahí. Yo ahí sí tengo una teoría, pero es así como que un metaargumento, así, un argumento de varios argumentos. Mi teoría es esta, y básicamente la he discutido con otros ingenieros, pero en esos años había mucha tendencia en los lenguajes de programación por usar el tipado estático.
Y entonces XML tú lo podrías ver así como que una herramienta de tipado estático en el sentido de que las validaciones que le ponías, tú ya sabías los tipos de datos de las cosas, ya tenías así pues algo más estructurado, ¿verdad? Y el argumento es que cuando pasamos acá al auge de JavaScript, las personas o los que trabajan con lenguajes dinámicos, ah, básicamente crearon JSON. Y pues JSON es, en los términos más simples, un mapa, ¿verdad? Y es así como que no es el tipado más estático a menos que tú le pongas acá por fuera. No realmente no están integrado en el spec, digamos, en la especificación no está el tener validaciones o el tener tipos o el tipado estático o alguna forma de validarlo así. Y entonces con JSON pues salió YAML, y todo esto es porque así tenemos una ola cada ciertos años de una ola de lenguajes de tipado estático y luego regresa la ola de lenguajes de tipado dinámico y luego regresa la ola de tipado estático. Ahorita lo estoy viendo mucho con todo lo que es Haskell y Scala, de que están tratando de hacer sistemas de tipos que digamos que se quiten cuando no los ocupas, pero que te ayuden a validar cosas por medio del compilador. Y yo pienso que ahora que ya mucha gente se está tratando de YAML y de JSON y de todos estos lenguajes de configuración que son muy dinámicos, vamos a regresar a XML o alguna tecnología similar. Y Tiene, con respecto a SOA es básicamente también ese mismo argumento. SOA así como que estaba muy sobrecomplicado, pero si te fijas, los que más batallaban eran los de JavaScript, porque a mí, por ejemplo, con SOA con Java yo generaba el código y no batallaba mucho. Pero no sé qué piensas tú de esta teoría. pues se me hace interesante, nada más como para cerrar el paréntesis de hace rato, Corva es la tecnología que estaba pensando. Oye, Como Corva, que sí. Corva era así como que, oh, SOA para todas las plataformas y algo así bien exótico. Sí, ¿no te acuerdas cuando Y, echábamos Visual Basic y era OLAP? O algo así también. ajá, Oh, sí, sí. OLADP, sí, esa cosa. OLTP, algo así, sí. Ajá. Sí, o sea, todo eso de Corva y todo eso de SOA me recuerda muchísimo desarrollo en el 2005, todo eso. Y ya para comentar de lo que dices de tu metaargumento, eso me sonó genial. Es un metaargumento, ok. Este, siento que tienes razón de que sí hay como un péndulo. Hay un péndulo que va y viene en sentido de todo el mundo piensa o quiere decir que lo que ellos saben es lo mejor, lo más moderno y lo que ahorita está en el mercado es obsoleto. O sea, también hay un incentivo económico en decir, yo sé la forma más nueva de hacer las cosas. Y pues no hay muchas formas de hacer las cosas, entonces por eso se va de un lado para el otro. Este, pero sí, o sea, al final como que llega una masa crítica, ¿no? Como que llega una masa crítica en la que ya la gente dice, oh, sí, vamos a cambiar de paradigma. Hablando de lo de que decías de Scala, que te trata de dar tipos cuando los necesitas y esconderlos cuando no los quieras. Eso sí me dejó un buen sabor de boca, porque yo estaba saliendo de desarrollar en Ruby. Eran mis primeros pininos ahí con un lenguaje dinámico y no fue JavaScript, porque JavaScript lo usé marginalmente y era muy difícil en aquellos tiempos usar JavaScript. Entonces, mi web development al principio fue mucho con Ruby y luego de ya haberme tenido como esa forma de pensar más como de tipos dinámicos, me metí a Scala. Y casi nunca declaraba tipos. Digo, ahora que lo veo en retrospectiva, tal vez debía de haberlo hecho, porque ahora me siento más cómodo dando tipos explícitos. Pero en aquel tiempo me acuerdo que la novedad con Scala era de que era la inferencia de tipos. Y eso me parecía genial, porque a final de cuentas, si tú con la ayuda de un IDE o algo, hacías una descripción de un miembro, de una función o de algo, siempre te iba a dar el tipo al que resolvía. Entonces, si los tipos eran sencillos, no tenías que pensar mucho en ellos y a final de cuentas el código quedaba muy, muy ligero y muy fácil de entender y generalmente hacía lo que pensabas que iba a hacer. Y cuando los tipos se volvían complejos, simplemente los ponías explícitamente y ya como que te sentías más firme de hacer lo que querías hacer ya con tus tipos explícitos. Pero bueno,
se puede volver muy complejo muy rápido con Scala. Entonces, en su momento fue una sorpresa bonita, pero también los tipos de Scala pueden ser un monstruo por sí mismo. Sí, Y sí. sí, sí, todo eso tiene sus pros y sus contras. Ahorita yo ya estoy más del lado de mientras los tipos sean más estrictos, mejor. Ok, sí. No, pues en mi caso yo sí agarré un rato Scala muy fuerte. Más o menos por el tiempo que estaba en esta empresa donde tú me ayudaste a entrar. Le entré bien duro a Scala, pero aquí lo que quiero hacer paréntesis es, inferencia tipos existía desde hace mucho tiempo, pero a mí lo que siempre no me gustó de Scala, y esto es volviendo al argumento de lo más restringido debe ser por defecto, es que no sé si te acuerdas de esos de los use cases de Scala, que básicamente tenías una colección, declarabas el método map, y el método map tenía así como eh, tenía un argumento básicamente extra que tú no veías, que eran los implícitos, y entonces te hacía una conversión así inmediatamente al tipo más, ¿cómo lo diremos? Hacía una optimización por ahí. Entonces, cuando empecé así como que decir, ay, de que escalan ya no me está gustando tanto, es cuando empecé a trabajar así en un repositorio así, digamos, bastante grandecito, porque era para gobierno, le estaba yo ayudando a un amigo, y realmente Scala hacía bien difícil modularizar el código. Y la otra, pues es que todavía estaba como que entre escribiendo Java, pero en Scala, porque yo estaba todavía con el paradigma así orientado a objetos y no estaba siendo muy, muy funcional. Pero no, sí, realmente yo soy muy, muy fan del tipado estático, y ahora que vino TypeScript, aunque sea de Microsoft o lo que sea de Tomos, sí fue la forma en que yo retomé el frontend básicamente, o la plataforma Node, porque realmente JavaScript pues sí ya me gusta más ahora que ya lo veo así como un Lisp, Ujú. pero realmente a mí el tipado estático para mí es lo que más me gusta, y TypeScript como que heredó varias cosas de Ceylon, y es por eso que me gusta mucho más TypeScript y el tipado que tiene, y también los tipos unión y todas esas cosas que tiene. Sí, Sí. sí, completamente de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en ese punto que dices de escala, de que los implícitos eran súper complejos a veces. A mí, lo que me sacaba mucho de onda era de que había un implícito que se llamaba can build from. Ese mero. Sí, Todas las colecciones tenían el can build from. ese mero. Y hace poco, bueno, ya estando aquí viviendo en el área de la bahía, fui a una plática de Martin Odersky. Es Sí, el, el el creador. señor el que, pues el creador y el único contribuidor. O sea, este señor es bien megalomaníaco con su plataforma. La verdad, él hace y deshace con ella y la gente le tiene confianza. Es un genio, no lo voy a negar, pero sí es muy celoso de lo que va y lo que no va. Pero él dice que eso de can build from y todo ese rollo fue porque la gente le insistió mucho en la interoperabilidad con Java. Y a final de cuentas, digo, hay muchos argumentos en pro y en contra de que si, porque por ejemplo, yo la forma en la que pude vendérselo a mi equipo de que usáramos Scala era la interoperabilidad. Si no hubiera existido, nadie en mi equipo le hubiera entrado a Scala, hubieran tenido menos garantías y se hubieran sentido más nerviosos y no le hubieran querido invertir a la curva de aprendizaje. Pero a raíz de eso, él dice, can build from, pues no es otra cosa más que un slug ahí, como algo que quedó ahí, un retazo de esa interoperabilidad que se necesitaba en ese momento. Y dice que se arrepiente, dice, no, yo debe haber hecho mis tipos más puros. Y de hecho, de eso no sé, bueno, tal vez tú no sigues mucho ahorita el mundo de Scala, pero hay la nueva versión Scala, la 3.0, tiene un nuevo compilador que se llama Dotty y se ve muy prometedor y ya reformaron totalmente las colecciones y ya todo está mucho más estricto, bueno, mucho más lógico, digamos. Claro. No, déjame decirte otra cosa. Y sí seguía mucho el mundo de Scala. Am, y Ordersky no es el único que le metía mano al compilador así sabrosón. Hay un cuate, de hecho te recomiendo que veas esa presentación. Ahorita la estoy poniendo en pantalla, al rato te paso el link, pero se llamaba Paul Phillips. Y este cuate, bueno, en esa presentación habla mucho del compilador.
Y de por qué muchas cosas, ya ves que está esa clásica broma de que no, pues sabes qué, quieres calentar el cuarto, pues vamos a compilar escala y vas a ver que ahorita la computadora se va hasta a quemar. El cuate habla del compilador y por qué estaba tan mal estructurado. Y habla precisamente de los implícitos y todo eso. Sí, Este cuate se enfoca más al compilador, pero sí, así como que de trasfondo tú puedes ver que también critica Scala. sí, Y claro. no, esta presentación es muy popular entre los Scala haters de la comunidad donde ando. Sí, Porque no, les encanta porque el tipo así no puedes decir que no a muchas de las cosas. Y este cuate estaba sí, claro. peleadísimo con Odersky, los dos eran fundadores de acá de TypeSafe. Ajá. Y no, tienes que verlo, pero ese yo creo que es argumento Sí. para otro podcast porque la verdad está bien extenso, pero sí te recomiendo Sí, y que le ya. eches un ojo. de- me causó gracia lo que dijiste, de que si quieres calentar el cuarto, aquí ponemos el compilador de escala. Y sí es cierto, porque con mis compañeros de trabajo en la empresa en la que estaba, esa era como la carrilla, porque ellos hacían más front-end development y yo estaba haciendo backend con escala. Y de repente se escuchaba mi computadora y ya sabíamos que eso era este signo de que yo estaba desarrollando y ni siquiera es, muchas veces era cuando, no era cuando estaba compilando, era cuando estaba infiriendo los tipos. Entonces, la Sí, carrilla estaba al tope con sí, eso. sí, te quedó. Debemos de hablar un día de esta cosa de escala, pero sí, realmente sí. Te digo, ese es el metapunto. O sea, estamos tratando de hacer que el lenguaje se vea dinámico, pero tener los beneficios del tipado estático. Y sí, la verdad, yo creo que ese es así el punto que va y viene con YAML. Ya para cerrar. Sí, ya para cerrar, queremos tener nuestro pastel y comérnoslo. Sí, sí, exactamente. No, pues checa Haskell. Este, llevo unos, diré yo, 6 meses, así que me compré unos libros y los estoy así repasando y haciendo los ejercicios. Y Haskell, muy pocas veces tienes que declarar tipos, pero es un tipado estático. O sea que Sí, claro. está bien interesante, está bien interesante. Es Ah, muy puro. exactamente. No, Muy pues bien. ese es Oye, ¿y de... tienes otra noticia que discutir? Claro, no, pues vamos a pasar a las noticias políticas, toda la semana pasada y creo 15 días antes, todas las broncas acá de Richard Stallman y la Fundación de Software Libre y todas las personas que salieron diciendo que Stallman era acá, bien cargado con las personas que ibas. Y todo esto fue principalmente porque se puso a defender a una persona del MIT, ah, que en este caso, ah, bueno, no voy a hablar mucho de lo que hizo esta persona, pero el punto es que Stallman se puso a defenderlo. Y cuando vi la defensa que puso, o sea, prácticamente estaba diciendo que aquí la de la culpa era la mujer con la que había estado esta persona. Y me quedé de, no, pues que, a ver, pero ¿qué dijo exactamente? Y ya cuando leí así la cita dije, no manches, o sea, ¿qué onda con Richard Stallman? Porque sí, pues yo seguía mucho el movimiento del software libre ¿qué te digo? Desde que vi esa película de Matrix otra vez así de hackers y todo esto y toda la cultura hacker. Me acuerdo haber leído hasta el libro donde explican así cómo empezó el software libre y todo esto. Y luego voy viendo estas declaraciones. Cuando lo vi en Twitter dije, Richard Stallman está haciendo trending en Twitter. Y voy viendo y dije, ande, ya vi por qué fue. Y entonces a raíz de eso, muchas personas así que yo oí en Twitter, de hecho, tú conoces uno, Miguel de Icaza. Um, Él decía, no, pues yo sí una vez lo invité a mi casa y el cuate es pero cargado, o sea, lo invité para una conferencia, se supone que se iba a quedar 3 días, se vino quedando 3 meses y hasta me trajo acá a las personas con las que él salía y la persona esa con la que él salía se mudó a mi casa y no, así bien feo. Y entonces yo ya había visto un Wow. video de que era una persona así muy, o sea, yo ya sabía que era una persona muy, ¿cómo te diré? Muy difícil de tratar. Pero yo pensaba, pues es que está siguiendo sus principios. O sea, él decía, no tengo Facebook por esto, no cargo celular, trato de hacer mis pagos en efectivo, bla, bla, bla. Decía, así se está yendo al extremo mucho, mucho así. Y por eso
pues es difícil de tratar, pero o sea, yo decía, pero tiene principios así muy, muy, este, arraigados. Y no, Sí, resulta que pues sí, sí los tiene, pero también tiene unas opiniones bien tontas, o sea, simplemente no se puede dar cuenta de que pasó algo malo y todavía trata de justificarlo, ¿sí me entiendes? sí, Y no, pues ahí sí, esa semana sí me quedé pensando mucho, así de que no, no, tengo que empezar a ver, ¿cómo te diría? A repasar los héroes que tengo ah, y las personas que he seguido, la trayectoria y todo eso, porque sí, o sea, pues son humanos a fin de cuentas. ¿Cómo ves? No sí. sé qué opinión tengas tú. Pues digo, opinión como tal, eh, no tengo mucha porque nunca conocí a Stallman en persona, pero sí también, no, o sea, bueno, creo que, digo, tal vez tú tampoco lo has conocido en persona, pero No, lo no. sigues más que yo, o sigues el movimiento más que yo. Sí, el movimiento principalmente. Sí, el movimiento de software libre, a final de cuentas, o sea, de que hizo algo muy relevante para todos nosotros, lo hizo, o tal vez el desarrollo de software como los conocemos tal vez no sería lo mismo sin sus contribuciones, eso nadie lo va a negar, y eso ya está, eso es su legado. Lamentablemente el señor se empeña en ensuciar ese legado con pues bueno, no sé, al principio era más como su forma de ser excéntrica, y había gente que le molestaba y que decían que no era apto para liderar el movimiento de software libre por sus excentricidades, pero había gente que como que redoblaba el argumento en decir, no, por su misma excentricidad es la persona correcta. O sea, como que había gente que quería exaltar esa característica de él y elevarla a virtud casi casi. A mí nunca, no sé, digo, nunca me pareció extremadamente mal ni tampoco extremadamente bien. Siento que muchas veces lo usó, o la gente usó las excentricidades de Stallman para darle protagonismo al movimiento. No sé si te acuerdas de todo esto de lo de, ¿cómo se llamaba esto? De lo de la Frikipedia, de la segunda venida de Jesús ya sucedió y es Richard Stallman. Ok, sí, sí, recuerdo esos memes. Pues simplemente en 4chan, en G, Ajá. en el canal de tecnología, lo primero que ves es un post así con un pin de Richard Stallman. Ujú. Y hablando de software libre y aparte poniendo las reglas de- del canal, digamos. Pero es la primera imagen que ves y tiene un halo así de luz. Así como ya ves que se ponía Sí, acá su persona de San Ignatius o algo así. Pues sí, haciendo así ajá, broma con GNU. sí. Ahí. Entonces, a lo que voy con todo esto es de que tenía sus detalles, era una persona muy inestable, muy excéntrica, muy, no sé, como muy característica, y eso le daba una cara al movimiento. Y pues bueno, para bien o para mal lo empujó bastante, pero ya luego te enteras de cosas como de que no solo es excéntrico, sino que es misógino, sino que es eh, no no tiene palabra, no cumple con sus obligaciones. Muchísima gente se ha quejado de que, o sea, le piden que vaya a dar una conferencia o una charla, va, saluda en el escenario donde se va a presentar y se sienta y no dice nada. O sea, y le preguntan cosas y responde con puras monosílabas. Es así horrible. O sea, a final de cuentas, pero eso sí, o sea, va a todos lados. Ese hombre, si lo Sí. invitas, No, y sabe si lo varios invitas a, idiomas. sí, Entiendo sí, que sabe sí. español y demás. Sí, completamente. Entonces, si lo invitas a un ranchito ahí en México, te aseguro que que va y come, va y bebe, no, creo que sí es abstemio, la verdad eso no me queda claro. Pero va y usa tu hotel o lo que le pongas, y él convive, y él hace, y él viaja, y es todo, o sea, él ha vivido de eso los últimos 20 años. Entonces, de hecho, su última contribución al software como tal, ya tiene más de 30 años, o sea, ya tiene muchísimo que no está activo como contribuidor de software. Y, pues, es una lástima que ahora salgan a la luz estas actitudes que, pues, ensucian su legado. O sea, creo que el 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 principal perjudicado de todo esto es él y, en segunda medida, la comunidad, porque, pues, los que lo tenían como el máximo héroe y el que debía de representarnos a todos, pues,
espero que ya estén analizando esas posturas. Sí. No, pues yo solamente así como que me causó sorpresa que hasta ahorita todos están hablando de eso. Que te digo, tres o cuatro personas así que vi en Twitter que decían, no, es que yo lo invité, varios de ellos mexicanos, yo lo invité, hizo esto, y lo invité, hizo esto, y Miguel de Casas, y yo lo invité y se quedó en mi casa 3 meses, y decía, güey, pero ¿por qué no dicen eso hace como 3, 4 años que lo invitaron? O sea, no entiendo por qué no lo decían, aparte de presión social, pero, no, o sea, no estoy en sus zapatos, como para decir, pero si alguien hiciera eso así, yo inmediatamente digo, no, pues no, ya no lo inviten, ¿sí me entiendes? Pues O tiene tienes estas que, broncas. Ujú. sí, pues me imagino que tiene que llegar a un punto bueno, he usado esta expresión 2 veces el día de hoy, pero más acrítica. O sea, Ay, como sí, el decir, me callo porque probablemente es un caso aislado y no quiero como llamar la atención hacia mí. De que, porque ya ves que la gente lo puede tomar mucho de que, eres un delicado, es que no entiendes, es que él es una persona, él es un genio y oh, ya, sí. tienes que Tienes que darle por su tolerarlo, sí, lado, tienes que tolerarlo y pues cuando ya fue demasiado, alguien empezó a hablar y pues así siguió cada una de las personas que tenía algo que comentar. Me suena muchísimo, muy parecido a lo que pasó, digo, nada relacionado con software, pero lo que pasó con Harvey Weinstein, el, el de este productor de cine, de que pues oh, empezó a ya, hablar una de las chicas acosadas por él y enseguida empezaron a hablar más y más y más chicas, pero claro, pues es porque, digo, sí, obviamente no es al mismo nivel porque las chicas estaban asustadas de alguien tan poderoso como él en una industria de la que ellas dependen para su subsistencia. sí, Pero aquí, digo, Stallman no tiene tanto poder en el movimiento de software libre, o aunque lo tenga, no lo ejerce o no puede afectar a alguien que hable mal en su contra. claro, Pero aún así, más que por respeto a él o por miedo a él, lo haces por respeto al movimiento. O sea, el movimiento es el que te hace decir, bueno, mejor me callo para que la gente no tenga esa impresión de que el software libre sí, produce este tipo de figuras. Entonces, yo creo por eso se callan, pero ya agarró masa crítica y todos le sacaron sus trapitos al sol. claro. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Sí, sí pienso que tienes razón en eso. Y Perfecto. pues bueno, si quieres, le damos otro tema similar. am, pero este sí, tiene poquito que estaban hablando, ahorita no me acuerdo el apellido, pero un programador, creo que se llamaba Seth. Básicamente, pues él pertenece a una minoría, pues es un homosexual. Y quitó su código de Chef, esta herramienta para aprovisionar los servidores. Y al poquito tiempo, bueno, lo quitó precisamente porque lo estaban usando para un contrato con ICE, con esta agencia gubernamental allá en Estados Unidos que pues se encarga de detener a los inmigrantes aquí en las fronteras. Y básicamente otra persona que creo que también pertenece, bueno, que comenzó con el Contributors Covenant, no sé cómo lo traducirías, como el pacto de contribuidores, que se ha popularizado mucho en varios repositorios y tecnologías. Y básicamente esta persona ahora creó la licencia hipocrática. Um, que lo que está pasando es que es una licencia donde están básicamente tratando de que si tú creas software de código abierto, pues que este software no lo puedan usar personas como o entidades así como ICE que están percibidas así como malignas, ¿verdad? De que pisan los derechos humanos de otras personas y las libertades individuales y todo eso. Entonces, crearon esta licencia hipocrática bueno, pues así en relación con los doctores, ¿verdad? Ellos también tienen su juramento hipocrático y también se trata de no debes de hacerle daño al paciente bajo ninguna manera y haces un juramento. Y aquí yo un punto que me pareció interesante fue una persona que sigo mucho en Twitter que se llama Bodily Stoke. Es una programadora, creo que ahorita está en Londres y ella decía nomás le recuerdo que la ley no tiene una definición de mal, de hacer algo maligno como tal. O sea, no puedes decir de que no, pues este software no va a dañar.
Es un término gris así en la ley. Y pues yo me acuerdo también de otra licencia similar. Me acuerdo de una licencia, ahorita no recuerdo cuál era. Pero básicamente la cláusula decía, este software no puede ser usado para el mal. Y después de un tiempo, si mal no recuerdo, IBM llegó con el autor y le dijo, oye, pues tu software, puedes quitar esa cláusula porque la vamos a usar con unos clientes y pues como que esa cláusula no nos gusta. Básicamente esa fue lo que leí, lo que recuerdo que leí sobre esa licencia. Esa licencia era similar, pero necesito buscarla después. Pero básicamente esta persona pues ya ahorita lo que están tratando de hacer, lo están versionando y las versiones básicamente están tratando de meter la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU como para decir, aquí es donde la licencia va a entrar al momento que se tenga que decidir un caso en el que digamos que esta licencia fue traspasada. Entonces, Sí. no sé qué opinas al respecto. Bueno, a mí como idea general me parece muy bien que la gente sea más consciente y de que ahora estemos hablando ya de qué uso se le va a dar al software para saber si se puede licenciar o no. Digo, de ahí a que se pueda hacer una aplicación concisa de ese reglamento, es muy difícil. Si, bueno, no he leído como tal el cuerpo de la licencia, pero depende de qué lenguaje se use. Si se usa como de que no lo uses para cosas malas, pues ahí va a, a destinarse ríos de tinta, nada más a debatir qué es lo bueno y qué es lo malo, y créeme que no somos las primeras personas en preguntarnos eso. Ha habido muchos Claro, filósofos en la historia claro. tratando de definir eso, pero creo que hay algo muy tangible que sí se puede usar, y tú dijiste que sí lo estaban tratando de incluir, que era la de Declaración de los Derechos Humanos, Ujú. que es algo reconocido internacionalmente a este punto. O sea, hay una definición concreta de lo que son los derechos humanos, medible y tangible, y que es sin nada de ambigüedad. O sea, eso sí, si lo hacen así, está muy bien. Ahora, yo nada más me pregunto, porque muchos de los países ya tienen a los derechos humanos como parte de sus leyes. No sé de Estados Unidos, creo que no. Creo que Estados Unidos no tiene, no, los derechos humanos no son derechos de los americanos, hasta donde sé. Ujú. Pero la mayoría de los países europeos sí lo son. Y México, por ejemplo, también. Sí, Este, Aquí la pregunta es, bueno, si hay un software que se está aplicando para negarle sus derechos humanos a alguien, el hecho de negarle los derechos humanos a alguien, pues ya sería por sí mismo, dependiendo de en qué país esté, pero en la mayoría de los países ya debería de ser un delito. Entonces, este, si estás en un país donde negar ese derecho humano no es perseguido por la ley en general, no sé de qué forma se pueda implementar del lado de, pues digo, no te metemos a la cárcel, pero no puedes usar mi software. Se me hace como, o sea, se me hace una como iniciativa en la dirección correcta, pero a final de cuentas, o sea, la aplicación o como dicen por acá, el diablo está en los detalles. claro. Sí, 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 te Pero, entiendo. pero Continúa, perdón. Sí, no, pues nada más decir que en general es un paso en la dirección correcta. Ojalá y veamos más de esta noticia. O aunque hay muchas cosas que se hacen no porque se puedan aplicar de una forma práctica, sino por el mensaje que dan, es como una postura. A final de cuentas, tal vez no lo puedas aplicar homogéneamente, pero el hecho de que tu software tenga esa licencia dice algo de ti como desarrollador o como entidad que produce software. Claro. Pues yo pienso que en términos de licencias, yo pienso que sí puede ser más, ¿cómo lo explico? O sea, entiendo que el país tiene que adoptar los derechos humanos como algo reconocido, pero si nos vamos a lo comercial, si los abogados pudieran llegar al punto en que pueden decir, yo tengo así un caso bueno para decir que este software está siendo usado por una entidad que está violando esta licencia. Yo pienso que sí pueden llegar así a completamente o multarlos o alguna sanción, pero ponle que si los multaran o les pongan esa sanción de tomo, no creo que detuvieran las operaciones que están haciendo. O sea, no veo como, por ejemplo, si el ICE estuviera usando software que usa esta licencia, no veo cómo de tomos pueden detener que haga lo que está haciendo.
Sí, claro. Y otra cosa que también vi mucho debate en Twitter es sobre la definición de software libre. Porque decían, es que esta no es una licencia de software libre. Porque tiene una Claro. restricción bien específica bueno, y más bien no bien específica, muy debatible, pero tiene una restricción. Entonces, por lo tanto, no es software libre. Y me quedé de, oye, o sea, si hay muchas formas de debatir esta licencia. Yo, así como tú dices, yo pienso que es algo que bueno que salió, pero tenemos que buscar la forma de refinarlo o el movimiento del software libre tendría que buscar la forma de que esto sí sea, para empezar que sí lo puedas aplicar y después de eso que, bueno, antes de eso, perdón, que puedas tener una definición que un abogado pueda tomar. Aquí lo que yo pienso es que eh, y esto es acá del juicio de Google contra Oracle sobre que si puedes hacerle derechos de autor a las APIs. Es de que Ujú. lo decía un comentador ahí en Twitter también, decía, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que eh, unos programadores escribieron una licencia sobre una ley que no entienden y luego unos abogados están tratando de ejercer una licencia sobre algo que no entienden que es el software. Y entonces es un vaivén muy brusco entre las licencias, quién la redactó, quiénes la van a interpretar y sobre todo de qué se trata la interpretación y sobre de dónde recae. Entonces Sí. es un tema muy fuerte y también da Sí, para otro podcast. sí, porque, bueno, ahí lo que dices de si no se hace por la vía legal, tal vez se puede hacer por la vía civil, en el sentido de que empresas puedan decir, esta persona está aplicando mal la licencia. mm, Les vamos a, no creo que les puedan, bueno, sí, dependiendo, o sea, tal vez si es una empresa pequeña que produjo un software y una empresa grande lo está usando para mal, tal vez podrían elevar ese reclamo y hacerlos que se detengan. Ujú. Pero históricamente eso no ha dado muchas, como buenos resultados. Más bien sería por el lado de, pues, cortarles, uso. Decir, pues, si eres una empresa grande que hizo es más como business to business, o sea, como de que yo produje este software, tú lo estás usando, pero lo estás usando para un fin nefasto, entonces, voy a cortar relaciones comerciales contigo. Esa sería porque a final de cuentas, pues, como dice el viejo adagio: "Con dinero baila el perro". Entonces, todo esto tal vez en algunas instancias se pueda llevar este, a términos económicos, más que nada. O sea, si no Claro. quieres perder dinero conmigo, pues, no tengas esas prácticas más allá Eh, de nuestra relación comercial. sí, pues La yo otra pienso cosa, de continúa, perdón. no, bueno, la otra cosa que iba a decir acerca del software es que sí es, una intersección muy interesante con las licencias, donde la verdad el lenguaje legal, el alegato legal es muy denso y muy amañado, y la verdad se supone que tiene que ser lógico y específico, pero en realidad hay tantas palabras y tantos términos que a final de cuentas una persona normal no lo podría leer y quedar satisfecho de que lo entendieron a plenitud. Claro. No sé, digo, yo no soy, abogado, pero me atrevo a pensar que algunos de ellos tampoco se quedan con esa, satisfacción de haberlo entendido a plenitud. Entonces, eso, o sea, el campo de desarrollo de software siendo tan lógico y teniendo una base tan ingenieril, como que choca muy directamente con las ideas de los alegatos legales y de muchas veces de la subjetividad, porque te digo, a pesar de que tratan de quitársela, en realidad nadie tiene esa noción de que sean completamente objetivos por el mismo hecho de que está todo súper rebuscado. Claro. Pues sí, sí, estoy de acuerdo. Pues si quieres pasamos a otro tema. En este caso pasaste un link sobre... ah, tú tal vez no necesites jQuery. ¿Quieres introducirnos al tema? Claro. Bueno, jQuery lleva cuánto tiempo en este mundo, Uy. no sé, 20 años. Entonces, Ajá. no, es una herramienta que me da mucha nostalgia. Mis primeros pininos en desarrollo web
y mis fracasos en JavaScript los hice con jQuery. Y en su momento me parecía genial, ¿no? Porque era la cosa que te permitía, obtener una verdadera experiencia similar en todos los browsers. Me acuerdo del jQuery UI, de que podías poner este, podías poner un date picker, un elemento de un calendario, y funcionaba en todos los ya estaba dado, nada más era llamar las, rutinas y lo podías usar en todos los navegadores, era una chulada. Pero ocurrió algo muy interesante, que la gente empezó a desarrollar para jQuery en vez de para el estándar. O sea, si tú querías hacer algo en el mundo de JavaScript, en el mundo de los browsers, muchas de tus búsquedas en Google eran como de que, ¿cómo hacer una llamada asíncrona en jQuery? En vez de cómo hacer una llamada asíncrona usando Ajax o cosas así. Entonces, jQuery se empezó a hacer así como esta amalgama de hacks, así toda, no sé, es un muy buen paquete y desbloqueó muchísimos desarrollos en su momento, pero ahorita ya, si tú llegas y me dices que quieres usar jQuery para algo, te voy a pedir que me lo justifiques al pie de la letra, porque el simple hecho de anunciarlo por sí mismo no garantiza que sea una buena decisión. Y lo que esta persona dice es, ya estamos en un punto en el que todos los browsers están tan estandarizados que aquí tienes ejemplos de lo que solías hacer en jQuery con 1 o 2 líneas. Aquí la puedes hacer lo mismo con 3 o 4 líneas. Este, y es una lectura muy interesante para los que en algún momento lo usaron jQuery, de cómo empezó, cómo avanzó, cómo evolucionó y cómo ahorita ya es, pues, un paradigma del pasado, especialmente ya cuando te pones a pensar en, React, por ejemplo, que ahorita es una de las más populares. Yo uso React en mi trabajo, en el día a día, y, tiene sus detalles, pero siento que es una herramienta, es un paradigma muy amigable. Puedes pensar muy fácil en las abstracciones y en los modelos que te presenta, y como que todo es, un snapshot del mundo en ese momento. No tienes que pensar en, dónde vas a guardar tus variables, no tienes que pensar si el scope global, si el scope local, no tienes que pensar en muchas cosas, simplemente haces un componente y tienes una serie de 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 props, le llaman, tienes un estado y es local hacia tu componente y no te tienes que preocupar nada más hacia abajo ni nada más hacia arriba. Entonces, esta experiencia de usuario me gusta mucho, pero ya nada es imperativo. Ya no tienes que hacer un jQuery píntame esto de azul, sino que simplemente le vas diciendo, el estado en este momento del componente es color azul. Y después de que responder de una actividad del usuario es, ahora el estado de este componente en este punto es color rojo. Y todo este, se va haciendo en cascada hacia abajo, hacia los componentes que estás manejando. La verdad, eso era lo que era bueno de jQuery, hacer las cosas así rápido y de una forma fácil, y ya se pueden hacer las cosas de más formas y también rápido y fácil. Muy bien, sí, lo que quisiera yo decir aquí es el punto que tocaste sobre ya estamos desarrollando más para jQuery que para el browser. Hasta cierto punto yo lo veo como un mal necesario porque así como en ese tiempo cuando jQuery empezó es porque tenía compatibilidad pues con los navegadores. Am, sí, sí lo veo como un mal necesario, pero luego ya también trabajé con un framework que se llama Backbone. Y Backbone, todas sus operaciones sobre el DOM y también muchos de sus efectos y las cosas que proveía, era básicamente una llamada jQuery. Entonces Backbone y el otro, había todavía otro framework encima de él que se llamaba Marionette. Yo los usé mucho en ese tiempo y lo que ellos decían es que, miran, yo no estoy tan pegado a jQuery, nada más con que tengas una función que se llame signo de dólar y me acepte estas llamadas a funciones, pues yo jalo. Pero pues estás describiendo el API de jQuery, básicamente. Entonces sí estaba muy Exactamente. acoplado. Pero había en ese tiempo, me dijo otro desarrollador, me dijo, hay uno que se llama MooTools, que también preserva un poco de la compatibilidad del API,
con jQuery y lo puedes usar también con Backbone. Y es un poco más ligero y tiene un poco más performance, pero sí el trade-off, ¿cómo lo traducirías? Como que la desventaja es que básicamente vas a tener menos compatibilidad con otros navegadores. Y, Así es. y entonces ahí sí como que me quedé, a ver, ya llegó el punto en que jQuery es la librería estándar que JavaScript nunca tuvo para interactuar con el DOM. Sí, Pero ahora que ya se está haciendo todo más estándar, ya pues ya no hay necesidad de jQuery, así como tú lo pones. Y ya llegamos a un punto en que JavaScript ya está tan... bueno, la madurez es de que ya hay bibliotecas y frameworks que ya están en otros conceptos, ¿verdad? Porque jQuery es muy pegado también al Document Object Model, al DOM. Y hay React y todos ellos también trabajan con el DOM, pero te ponen así como una abstracción encima. Y ese era el punto, o sea, tener una abstracción lo suficientemente buena como para que no necesitaras también jQuery. Yo pienso que así es. ese sí es un punto bueno y es al que hemos llegado después de varios años de iterar en el ecosistema de Node. Sí, claro. Sí, O sea, pero sí. yo también digo que fue algo bueno en su momento y se necesitaba. Pero sí, era muchas veces, o sea, se podría decir que suplantaba las deficiencias de los estándares, pero Sí, los estándares ya están ahí y ahora tenemos que usarlos para que sigan siendo estándares. claro. Y eso significa ir desfasando jQuery. Sí, Y pues tal vez mucha gente por nostalgia va a decir, no, jQuery algo va a sacar nuevo, que se va a revolucionar. No creo que pase así porque ya, ya tendría que ser esencialmente otra librería porque ujú, el paradigma que jQuery maneja ya no es necesitado. Y sí, además digo, yo tampoco estoy diciendo que React sea la última solución. Mucha gente se queja como de la virtualización del DOM. No sé si estés enterado de cómo funciona React, pero en sí, sí. resumidas cuentas, Ujú, simplemente tiene como eh, una copia virtual del DOM y ahí es donde hace las modificaciones dependiendo del estado que tengas. Y una vez que decide cuáles son el estado final del DOM, nada más hace como una compaginación. Empieza a decir, pues esto cambió en el DOM virtual, ahora lo tengo que hacer los cambios en el DOM de verdad. Pero entonces hay gente que dice que tener un DOM virtual es un desperdicio, que no debería de ser así. El DOM virtual es simplemente porque si acumulas cambios en el DOM real, estás forzando muchos redibujos, muchos renders del DOM. Entonces es como un buffer. Simplemente ahí vas metiendo los cambios, los cambios, los cambios. Y cuando ya estás seguro de que ya quieres dibujar, entonces ya le haces el flush. Y por eso es que se necesita un DOM virtual. Pero a final de cuentas, es válido, digo, tal vez haya otro paradigma inclusive mejor donde no tengamos que usar un DOM virtual. Tal vez la misma especificación de cómo funcionan los documentos, los objetos de documento, va a llegar a esa realización de que tal vez nativamente se tenga que implementar ese cúmulo de cambios. No lo sabemos, tal vez. Entonces, vamos a ver qué viene. Pero sí, definitivamente en ese sentido y en ese aspecto sí siento que hemos ido evolucionando. sí, nada más un comentario bien chiquitito, porque ya casi tenemos que irnos, pero el que tú tengas un modelo, que es el DOM, y que tú tengas que tener un modelo del modelo, ahí sí ya se me hace una mala abstracción. Es con lo que quiero finalizar esto. Y pues creo que eso fue todo, ¿sí? Definitivamente no eres el único. Hay más gente que tiene ese clamor. Pero Ujú. bueno, hacer una librería del tamaño de React o de Angular o de ese estilo, pues no es como No, tarea trivial. no, no, no. Entonces, se lo dejo a las personas involucradas y yo apoyaré lo que propongan. Muy bien. Pues estamos listos para despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Miguel Enríquez, me acompañó Gerardo García. ¿Unas palabras que quieras decir, Gerardo, antes de irnos? No, pues muchas gracias por el tiempo y nos veremos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.